que tenemos que estudiar. Ya saben que hay varios. De los más sencillitos, aquí les muestro este, se llama toberas y difusores, funcionan de la misma forma, pero atendiendo a un intercambio de energía, digamos que opuesto. Uno aumenta la velocidad, otro reduce la velocidad. Ayer hablamos de que hay, por ejemplo, formas, simbología respetada en la literatura para referirse a toberas, difusores, turbinas, compresores, válvulas. En este caso empezamos con la tobera. Repito, lo distintivo de estos dispositivos es que hacen un pequeño cambio, una reducción de área para aumentar la velocidad. Lo que les voy a decir es un principio absoluto de termofluido y les voy a explicar en breve con una ecuación muy conocida, pero que la van a tener muy desarrollada y muy estudiada en mecánica de fluido. En primer lugar, lo que hace una tobera, repito por tercera vez, es reducir el área y con esa reducción de área se obtiene un aumento de velocidad. En este caso, aquí está claro. Si esto lo llamo 2, obviamente, y esto 1, siempre será 1 y 2 entrada y salida respectivamente. Entonces, al fin y al cabo tendré que la velocidad de salida O2 va a ser igual o mucho más grande que la velocidad 1. Entonces, si así ven bien la pantalla, no tengo necesidad de hacer zoom, pero bueno, lo iba a agrandar. Esto es lo primero. ¿Qué hace una tobera? Su finalidad es aumentar la velocidad del flujo. Y lo que está resaltado tiene que ver con la consecuencia de ese aumento de velocidad. Cuando se aumenta la velocidad del fluido, este es el principio básico que les decía de la ciencia, se disminuye la presión del fluido. Repito, un aumento de velocidad conlleva a una disminución de presión. Así. Entonces, si lo quieren ver desde el punto de vista de área, una reducción de área conlleva también a una reducción de presión. Entonces hay varias maneras de cómo enunciar esto. Repito, la tobera aumenta la velocidad del flujo, disminuyendo con ello la presión del fluido. ¿Cómo se explica esto? Se llama ecuación de Bernoulli y es la que tienen puesta aquí. Repito que la van a ver al absurdo y a detalle, pero en mecánica de fluidos. Aquí se las enuncio. Bernoulli dice que si ustedes siguen esta línea de flujo en un dispositivo o en una línea de corriente de cualquier fluido y lo llaman 1 y 2, digamos que la van a seguir, esa línea de corriente. Se establece de forma absoluta que un fluido tiene 3 tipos de energía. Una se llama energía de presión, que es como si midieran con un manómetro en la tubería cuánto lleva de presión, cuánto es la presión del flujo en esa línea de corriente, su energía potencial que se mide por la diferencia de cotas entre 1 y 2, entre los puntos que esté analizando, y finalmente su energía cinética. Entonces son 3 sí. Bernoulli dice que hay 3 tipos de energía: presión, velocidad y cota o energía potencial. Ojo, y la suma de esas 3 energías es constante a lo largo de una línea de corriente. Es decir, que de 1 a 2 puedo transformar la velocidad, pero la sumatoria de esos 3 tipos de energía será constante siempre. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente? Pues si hablamos de suma es la suma de la energía de presión más la suma de energía potencial más la suma de energía cinética es igual a la suma de energía potencial, energía cinética, los 3 tipos de energía y de flujo, pero para el punto 2. Es decir, que persiguiendo, entre comillas, o siguiendo una línea de corriente, se mantiene la sumatoria de los 3 tipos de energía y esa sumatoria se mantiene constante, más no los términos individuales. Se los explico. Si en esta sumatoria que ustedes ven aquí equivale a 10 unidades de energía, es decir, que esta energía de presión sea 7, como se anula en el ejemplo, porque no hay diferencia de cota, se anula la energía potencial. Imagínense que esta tenía 7, esto lo asumo como 0, y la velocidad, la energía cinética tenía 3 unidades de energía, o sea que el resultado de velocidad al cuadrado entre 2G da 3. El resultado entre la presión sobre gamma da 7, y eso suma 10 unidades de energía. La letra gamma es el peso específico. Esta es una pregunta de uno de ustedes.
El peso específico se define como ρg, es una propiedad muy usada en termofluidos. Y esto es la ecuación de Bernoulli. Repito, lo van a ver al absurdo, pero hoy se las menciono porque es necesario. Como es constante, ¿qué es lo único que dice? Que si aquí suma 10, la suma de las tres energías también va a sumar 10 a lo largo de la línea de corriente. Lo que se modifica es el valor de las energías individuales. Si yo reduje el área, aumenté la velocidad por defecto. Siempre es un principio experimental y teórico muy obvio, la ecuación de continuidad. Si usted reduce el área, aumenta la velocidad. Si entonces aumento la velocidad, esto podría haber adquirido otro valor. Por ejemplo, ya no va a ser 3, pasó de 3 a 7. Y si entonces este es 7, para que se mantenga en 10 la sumatoria, la presión o la energía de presión tuvo que bajar. Y digamos que para completar este 10, que es la sumatoria de las energías, tiene que ser 3. Conclusión, se aumentó la energía cinética de 3 a 7, pero se redujo la energía de presión de 7 a 3. ¿Se entendió el ejemplo? Pueden hablar, levantar la mano y ponerme 1000 chats si quieren. Sí, es la densidad por la gravedad. Así es. Repito. Maestra, la velocidad 2 está elevada al cuadrado. Sí, ¿O ese no? es un término de energía cinética tal cual como lo usamos nosotros, ¿se acuerdan? Esta es la definición de energía cinética, que es KE. Nosotros la calculamos como la masa por velocidad al cuadrado entre 2 y este es un término solo para que esas unidades se expresen en términos de longitud. Que no me quede vatios, que no me quede kilojoules, sino metros. Es una forma de expresar la ecuación, pero significa energía. ¿Se canceló Z1 y Z2? Esta es otra pregunta, porque simplemente en el ejemplo, el punto 1 está aquí, por ejemplo, aquí, y el punto 2 está a la misma cota. 1 a la entrada, 2 a la salida, aquí no está puesto. Podría yo ponerlo con el lápiz, pero bueno. Si 1 está aquí y 2 está aquí, Z1 y Z2 son la misma y por eso en la ecuación se anulan. Y de todas maneras puedo ponerle aquí que la energía era 3, aquí también 3, y se van a terminar anulando. Más preguntas, repito, lo que ustedes tienen que entender hoy, aunque sea con una pequeña introducción de Bernoulli, es entender que un cambio de velocidad implica un cambio de presión. Si aumento la velocidad, la presión se va a reducir. Y si disminuyo la velocidad, la presión va a aumentar. Justo esa es la diferencia entre una tobera y un difusor. Para estar un poco más claro, les enuncio otra vez todo. En una tobera se reduce el área del dispositivo para aumentar la velocidad, disminuyendo con ello la presión, como una consecuencia. Así. Quiere decir entonces que todo dispositivo que reduzca la velocidad va a disminuir también, disculpen, que aumente la velocidad va a disminuir también la presión. La respuesta es sí. Y eso lo que hace es una tobera. ¿Qué hace el difusor? Al revés. Viene un fluido con determinada velocidad, entra a un dispositivo que aumenta su área y entonces disminuye la velocidad del fluido por ese cambio de área. ¿Qué va a pasar? Que también por el cambio de velocidad la presión también va a cambiar, pero de otra forma, ya que disminuir la velocidad sería el ejemplo opuesto, entonces la presión cuando se baja la velocidad va a ser mayor. ¿Entendieron esto? Por favor, es importante. Si no, no puedo avanzar. ¿Entendieron el concepto de relación de velocidad con presión? Todos pueden hablar. Ok. ¿Puede repetirme, por favor, lo del difusor? Ok, el difusor es el caso opuesto a la tobera. ¿Por qué es el caso opuesto? Bueno, gráficamente ya les dije que esto se representa en termodinámica de una forma muy escueta, pero en realidad es un super equipo, una tubería que aumenta su área. Imagínate que venga con cierta velocidad y como el área está aquí más pequeña, va a ser mayor. Aquí está V2 mayor que V1. ¿Por qué es mayor? Porque en el caso del difusor no es que reduzco el área, la aumento. Y al aumentar el área, entonces la velocidad se va a reducir. Si la velocidad se reduce en un difusor, entonces, habiendo explicado anteriormente la tobera, un aumento de velocidad va a conllevar a un aumento de presión. Disculpen, una disminución de velocidad va a conllevar a un aumento de presión, que es esto que está aquí. Disminuye la velocidad, aumenta la presión. ¿Está más claro ahora? Sí, gracias. Bueno, entonces, si me permiten, voy a seguir.
Repito, esta parte se las voy a pasar porque hoy no tengo forma de escribirles en la pizarra. ¿Qué hacemos ahora? Hacer el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Aire, recuérdenlo, estamos hablando de fluidos que pueden considerarse gas ideal. A 10 grados centígrados, 80 kilopascales, les están dando temperatura y presión. Entra al difusor. Miren esta palabra mágica, por favor, nótenla. De manera estable a esta velocidad, 210 metros por segundo cuadrado, con una cierta área de entrada. El aire sale del difusor a una velocidad despreciable, o sea que la de salida, como como el aumento de área fue tan grande, al final pues terminó siendo despreciable, tan baja comparada con la entrada. Eso fue lo que pasó en este ejemplo. ¿Qué se les pide? ¿Cuál es el flujo másico? Variable importantísima de ahora en adelante para ustedes. Flujo másico de esa sustancia y cuál es la temperatura de salida. Tienen que investigar esas dos cosas. Vamos a ver cómo se hace.